Bueno, pensemos en esto un momento. OnlyFans generó 6.3 mil millones de dólares brutos en 2024. Una cifra impresionante. Y lo que es aún más llamativo, pagó a sus creadores 5.3 mil millones en 2023. Eso supera las nóminas combinadas de ligas deportivas enteras. Es muchísimo dinero. ¿Cómo una plataforma que, digamos, parece relativamente nueva, escaló a este nivel tan rápido? Buena pregunta. Hoy nos vamos a sumergir en el complejo universo detrás de la creación de contenido explícito. Y no se trata únicamente de sexo. Es una encrucijada, fascinante, donde chocan la tecnología, el dinero, el arte, el control social y, por supuesto, muchísima controversia. Muchísima. Vamos a rastrear esta historia desde unos grabados renacentistas que causaron escándalo, que fueron prohibidos, hasta las plataformas digitales multimillonarias de hoy y, el horizonte emergente de la inteligencia artificial. Así es. Y para esta exploración a fondo, nos hemos basado en una gama diversa de fuentes. Hay estudios académicos sobre el trabajo digital, el estigma asociado, también análisis financieros muy detallados. Ajá. Relatos históricos sobre arte y censura, y claro, noticias recientes sobre legislación y los avances en inteligencia artificial. Entiendo. Nuestra meta hoy es desentrañar cómo la tecnología ha moldeado y sigue transformando este espacio. También identificar qué fuerzas económicas lo impulsan y entender cómo la sociedad reacciona, ya sea mediante la censura, la regulación o, ese estigma que parece perdurar a través de los siglos. Perfecto. Pues arranquemos con el actor dominante hoy, OnlyFans. Más que una simple plataforma, es un verdadero fenómeno económico. Ya mencionamos esas cifras impactantes, ¿no? 6.3 mil millones en ingresos brutos en 2024. Sí. 5.300 mil millones pagados a creadores en 2023. Pero aquí hay un cambio significativo. ¿Cuál? Las fuentes indican que más del 60% del gasto de los usuarios ya no viene de las suscripciones mensuales fijas. Ah, mira. Sino de transacciones directas, mensajes de pago por ver, PPV, propinas, contenido personalizado. O sea, la interacción directa pesa más. Exacto, y estamos hablando de una base de más de 300 millones de usuarios registrados. A nivel global. Uf, es una barbaridad. Y su crecimiento exponencial se apoya en varios pilares, ¿no? Sí, ¿cuáles dirías que son los clave? Bueno, primero, una notoriedad de marca impresionante. OnlyFans se ha vuelto casi un término genérico, ¿viste? Totalmente. Segundo, la atracción de creadores de muy alto perfil. Algunos ni siquiera producen contenido pornográfico, y eso amplía su atractivo general. Claro. Tercero, las acciones regulatorias que afectaron a competidores como Pornhub, que tuvieron que retirar millones de videos no verificados. Y eso seguro redirigió tráfico. Tiene sentido. Y cuarto, las políticas cada vez más restrictivas en redes sociales masivas. Pienso en Reddit, Tumblr, Instagram. Al final, terminan empujando tanto a creadores como a consumidores hacia plataformas más permisivas, digamos como OnlyFans. Es interesante cómo funciona ese ecosistema, ¿no? Muchos creadores usan plataformas como Reddit, Instagram, TikTok o X, el antiguo Twitter, Ajá, como vidriera. como escaparates gratuitos. Publican contenido sugerente para atraer seguidores y luego, los dirigen a su perfil de pago en OnlyFans. Claro, y a menudo estas grandes redes sociales parece que lo toleran hasta cierto punto. Quizá porque se benefician del tráfico, de la viralidad que estos creadores generan, sin tener que pagarles directamente. Ese punto se conecta directamente con el modelo económico que hay detrás. OnlyFans opera plenamente dentro de lo que llamamos la economía gig. La economía de plataformas. Exacto. Promete flexibilidad, autonomía, sí es cierto, pero viene de la mano con una precariedad estructural. Claro. Uno de sus mayores atractivos, sin duda, es la alta tasa de reparto de ingresos. Los creadores se quedan con el 80% de lo que generan. 80%. Eso suena muy bien. ¿Sí? Y esto ha sido un imán para muchos performers que vienen del porno más tradicional, donde las productoras se llevaban la mayor parte de la torta. Entiendo la diferencia. Si comparamos, por ejemplo, con YouTube, YouTube ofrece nominalmente un 55% a los creadores por ingresos publicitarios.
55. Pero las estimaciones sugieren que entre diferentes reglas, tipos de contenido, deducciones, la tasa efectiva que realmente llega al bolsillo del creador puede rondar más bien el 30%, Ah, bastante menos. mucho menos. Pero ese 80% en OnlyFans suena genial hasta que vemos cómo se distribuye realmente la plata. Ahí está el tema. Como pasa en muchas plataformas de contenido generado por usuarios, las ganancias están increíblemente concentradas. En muy pocas manos. Precisamente. Una investigación de 2020, citada por varias fuentes, arrojó números que, bueno, impactan. El 10% de las cuentas con mayores ingresos se llevaba el 73% del total del dinero generado en la plataforma. ¿El 73%? Sí, el promedio para un creador en ese grupo selecto era de unos $11,000 anuales. 11,000. Tampoco es una fortuna para estar en el top 10%. Exacto. Si subimos al 1% superior, acaparaban el 33% de los ingresos, promediando $49,000 al año. Ok, ahí ya mejora. El 0.1% superior se quedaba con el 15%, con un promedio de $220,000. 220,000. Y en la cúspide, el 0.01%, apenas unos cientos de cuentas, obtenía casi el 7% del total, promediando cerca de $1 millón anuales. 1,000,000. Wow. Este modelo winner take all es aún más pronunciado aquí que en otras economías creativas. Esto realmente cuestiona esa narrativa de oportunidad para todos, no. La inmensa mayoría gana muy, muy poco. Un ejemplo de ese extremo superior es la creadora conocida como Bad Baby. Sí, el caso es conocido. Ella misma compartió capturas de pantalla que, según reportes, mostraban ingresos brutos acumulados superiores a los $70 millones hasta julio de 2024. 70 millones brutos. Después del 20% de la plataforma, le quedarían unos 57 millones netos. Una locura de dinero. Y lo notable es que más de la mitad de esa fortuna provino de mensajes pagados individualmente, no de las suscripciones base. Eso subraya la importancia del aspecto parasocial, ¿no? Totalmente. Muchos fans no están pagando solo por el contenido visual, sino por una ilusión de cercanía, de conexión personal con el creador. Los creadores más exitosos suelen estructurar su oferta con diferentes niveles de suscripción, contenido exclusivo o PPV y la opción de mensajes directos, a menudo reservada para los que más pagan. Aunque hay un matiz importante ahí, ¿verdad? Se ha informado e incluso hubo acciones legales. Sí, sobre eso. Que en el caso de creadores muy grandes, con volúmenes de mensajes inmanejables, a veces son equipos enteros los que gestionan las cuentas y responden, no el creador directamente. Claro, eso puede chocar un poco con esa fantasía de conexión personal que buscan los usuarios. Definitivamente. Y más allá del factor económico, que es, bueno, innegable, las motivaciones para crear este contenido son diversas. Un estudio que analizó una plataforma similar en Filipinas, PayAlter, encontró que si bien la necesidad financiera suele ser el punto de partida, también entran en juego la búsqueda de autoexpresión, la exploración de la propia sexualidad, el deseo de conexión emocional e incluso, para algunos, un proceso de sanación o empoderamiento. Interesante. Pero retomemos el hilo de la precariedad, porque a pesar de esas historias de éxito millonario, la realidad para la mayoría es, bueno, incertidumbre. Sin duda, existe una dependencia total de la plataforma, que puede cambiar sus reglas o porcentajes en cualquier momento. También dependen críticamente de los procesadores de pago, Visa, Mastercard, que tienen sus propias políticas y pueden cortar el servicio de un día para otro. Claro. Y son muy vulnerables a la discriminación por parte de las instituciones financieras tradicionales, los bancos, por ejemplo. Vimos ejemplos clarísimos de esto, ¿no? Sí, la famosa amenaza de OnlyFans en agosto de 2021 de prohibir todo el contenido explícito. Que fue por presión de sus socios bancarios. Exacto. Aunque finalmente dieron marcha atrás ante la protesta masiva de los creadores. Sí, me acuerdo. O como Pornhub y otra plataforma, ABN Stars, vieron interrumpido su procesamiento de pagos con tarjeta de crédito a finales de 2020 y 2021 por problemas similares. Y aquí es donde encaja perfectamente un concepto clave que menciona Win Easterbrook Smith en su artículo. ¿Cuál? La vulnerabilidad particular de estos trabajadores digitales surge precisamente en el nexo, en la intersección
Ajá. entre la precariedad general del modelo gig economy y el estigma específico que todavía arrastra el trabajo sexual, incluso en sus formas digitales. Exactamente ese nexo. Y tanto el estigma como la precariedad no afectan a todos por igual, ¿eh? Claro, me imagino. Estudios de la propia Easterbrook Smith y también de Angela Jones y Heather Berg señalan de forma consistente que los creadores de grupos ya marginados, pienso en personas negras, personas transgénero, a menudo enfrentan discriminación salarial y de oportunidades en la industria porno tradicional, Entiendo. dependen más de las plataformas online como alternativa, pero paradójicamente también sufren un mayor escrutinio, una vigilancia más estricta y una aplicación más severa de las normas dentro de estas mismas plataformas. Es complejo. Ok, hagamos una pausa aquí y miremos un poco hacia atrás. ¿Por qué esta tensión entre tecnología, contenido explícito y los intentos de control social no es algo exclusivo de nuestra era digital, verdad? Para nada. De hecho, la tecnología siempre ha sido un motor de cambio, un disruptor y un catalizador en este ámbito. Viajemos por un momento al Renacimiento italiano. Alrededor del año 1524. Hablamos de una obra que causó un verdadero terremoto. I Modi, que podría traducirse como las posturas o los modos. Y Moody. Su origen está en una serie de dibujos del artista Giulio Romano, un destacado discípulo de Rafael. Estos dibujos fueron luego adaptados a grabados por Marcantonio Raimondi, creando una serie de 16 láminas. 16 láminas. Y un tiempo después, el poeta Pietro Aretino, conocido por su lengua, digamos, afilada, les añadió sonetos explícitos que acompañaban cada imagen. ¿Y qué mostraban esas imágenes? ¿Por qué tanto escándalo? Bueno, 16 posiciones sexuales heterosexuales, representadas de una forma muy directa, muy cruda para la época. Sin el usual velo mitológico o alegórico que se usaba en el arte erótico para las élites. O sea, sin disimulo. Exacto. Y aquí es donde la tecnología del momento, la imprenta de tipos móviles, juega un papel crucial. La imprenta. Lo que realmente escandalizó a las autoridades, incluyendo al Papa Clemente VII, no fue tanto el contenido en sí, que ya circulaba privadamente entre círculos selectos, sino la posibilidad aterradora de su distribución masiva. Claro, que llegara a todos. La imprenta permitía que algo pensado para la contemplación privada de unos pocos privilegiados pudiera de repente llegar a lo que el historiador David Friedberg llama el vulgas, las masas populares. Ese salto de escala fue lo disruptivo. La reacción del poder fue, bueno, me imagino, fulminante. Totalmente. El Papa prohibió la obra inmediatamente. Ordenó la destrucción de todas las copias que se pudieran encontrar. Wow. Encarceló al grabador Raimondi y el poeta Aretino tuvo que huir de Roma y refugiarse en la más liberal Venecia para, salvar el pellejo. ¿Tuvo que rajar? La censura operó como un claro mecanismo de control social y sexual. Lo irónico, quizás, es que esa destrucción casi total, hoy conocemos I Modi principalmente por copias posteriores, fragmentos, versiones censuradas. Ajá. Probablemente aumentó su carga erótica a lo largo del tiempo, obligando al espectador a usar la imaginación para completar lo que faltaba. Y este patrón, nueva tecnología, permite nueva difusión, genera pánico moral y provoca intentos de censura, se repite una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Pensemos en la fotografía en el siglo XIX. Primero los daguerrotipos. Caros, únicos objetos de lujo. Claro. Pero luego aparecieron técnicas como el calotipo, que permitían la reproducción múltiple y más barata. Ahí cambió la cosa. Esto dio pie al surgimiento de un comercio clandestino de las llamadas postales francesas, imágenes eróticas que buscaban evadir leyes de censura, como la Ley de Publicaciones Obscenas de 1857 en el Reino Unido. El realismo de la foto, frente al idealismo de la pintura, presentaba un nuevo desafío a la moral. Exacto. Luego vino el cine, a principios del siglo XX. Las primeras películas con contenido erótico datan de fechas tan tempranas como 1896. Más adelante, en las décadas de 1920 a 1960, proliferaron las llamadas películas stag, cortometrajes pornográficos clandestinos proyectados en fiestas privadas o burdeles. Los stag films. Y después llegamos a lo que se conoce como la Edad de Oro del porno, un periodo que abarca aproximadamente desde 1969 hasta 1984.
Esta edad de oro fue inaugurada por películas como Blue Movie de Andy Warhol en el 69 y Mona en el 70, que lograron exhibirse en cines comerciales. Rompieron un tabú. Un tabú enorme. El fenómeno explotó con títulos como Garganta Profunda, Deep Throat en el 72 y El Diablo en Miss Jones en el 73. Clásicos, si se quiere. Fue la época del llamado porno chic, un breve periodo donde ver y discutir sobre pornografía se puso relativamente de moda, incluso entre celebridades e intelectuales. Pero esa era de exhibición pública tuvo un final relativamente abrupto, ¿no? Con la masificación del video casero, el VCR, en los 80s. El VHS, claro. La pornografía se trasladó masivamente del cine a la privacidad del hogar. Esto tuvo varias consecuencias. Los presupuestos de producción se redujeron drásticamente. Ajá. Pero al mismo tiempo se produjo una explosión de nichos, géneros, subgéneros para satisfacer gustos cada vez más específicos. Y así llegamos a la era digital. Internet representó el siguiente cambio tectónico. El gran cambio. Plataformas como Pornhub, lanzada en 2007, fueron pioneras al ofrecer acceso gratuito a una cantidad masiva de contenido porno financiado principalmente por publicidad. Y como ya comentamos, el auge reciente de OnlyFans se vio favorecido en parte por las restricciones impuestas en otras redes sociales generalistas. Ahora parece que estamos entrando de lleno en la próxima gran ola tecnológica disruptiva para este espacio. La inteligencia artificial generativa. La IA. O generar voces sintéticas casi indistinguibles de la real. Ya estamos viendo las dos caras de esta moneda, ¿verdad? Totalmente. Por un lado, usos potencialmente creativos o benignos. Por otro, abusos preocupantes, estafas financieras usando voces clonadas. Sí, de ejecutivos. Videos falsos de figuras públicas diciendo cosas que nunca dijeron, como los ejemplos virales de Nixon o Zuckerberg. Cierto. Y de forma muy alarmante, la creación y difusión de pornografía deepfake no consentida, donde se inserta el rostro de personas reales, a menudo mujeres, y sin su permiso, en videos porno preexistentes. La amenaza es real y tiene muchas capas. No es solo la pornografía no consentida, que es una violación gravísima de la privacidad y la imagen. Gravísima. También está el potencial para la difamación a gran escala, la desinformación política e incluso un fenómeno insidioso que algunos llaman negación plausible. Negación plausible. ¿A qué te refieres? La mera existencia de deepfakes convincentes podría usarse para sembrar dudas sobre la autenticidad de grabaciones o videos reales que documentan abusos o crímenes. Eso podría ser un deepfake, ¿entiendes? Uf, qué peligroso. Mucho. Frente a este panorama, comienzan a surgir respuestas legislativas. Una de las fuentes que consultamos menciona la aprobación en Estados Unidos, en 2025, de una ley federal llamada Take It Down Act. La Take It Down Act. Esta ley, que contó con apoyo bipartidista, tipifica como delito federal la creación y distribución de pornografía deepfake no consentida y obliga a las plataformas online a retirar dicho material en 48 horas tras recibir una notificación válida. Es interesante notar que el impulso para esta ley vino, en parte, de la valentía de víctimas muy jóvenes, adolescentes como Ellie Stoneberry y Francesca Manni. Ellas testificaron públicamente sobre el impacto devastador de ser objeto de estos ataques. ¡Qué valientes! La ley faculta a la Comisión Federal de Comercio, FTC, para hacerla cumplir, enfocándose en la idea de que distribuir estos materiales es una práctica comercial engañosa e injusta. Sin embargo, como suele ocurrir con la regulación de contenidos online, la ley no está libre de crítica, ¿cierto? Cierto. Grupos defensores de las libertades civiles han expresado preocupación. Temen su posible uso excesivo o indebido para censurar contenido satírico, paródico o artístico, que podría caer en una definición amplia de deepfake. Claro, los límites son difusos. Además, existen dudas legítimas sobre la capacidad real de una agencia como la FTC para hacer cumplir esta ley de manera efectiva. Dada la escala global del problema, la facilidad para generar este contenido y, los recursos limitados de la agencia. Esto nos devuelve al dilema persistente de cómo regular eficazmente el contenido en el vasto y anónimo espacio digital. Lo que nos lleva, de forma natural, a abordar la cuestión más amplia de la regulación, la censura y las luchas por el control en este ámbito. Una batalla que, como vimos, tiene siglos de historia. Justamente,
Recordamos la censura papal contra Imodi en pleno Renacimiento, o la ley victoriana de 1857. Si saltamos a Estados Unidos en el siglo XX, un punto de inflexión legal fundamental fue la decisión de la Corte Suprema en el caso Miller v. California de 1973. Esa decisión fue clave porque redefinió el estándar legal de obscenidad. ¿Cómo? En lugar de un estándar nacional único y abstracto, estableció que la obscenidad debía juzgarse según los estándares comunitarios locales contemporáneos. Ah, locales. En la práctica, esto hizo mucho más difícil la distribución a gran escala de películas porno en cines. Lo que podía ser aceptable en Nueva York o San Francisco podía ser considerado obsceno y perseguido legalmente en comunidades más conservadores. Claro, fragmentó el mercado. Contribuyó significativamente al fin de la era del porno chic en los cines y devolvió al poder a las autoridades locales para regular este tipo de contenido. Y si avanzamos hasta tiempos más recientes, nos encontramos con leyes como Sesta Fosta, aprobada en Estados Unidos en 2018. El objetivo declarado, públicamente defendido, era combatir el tráfico sexual online, eliminando las protecciones legales que tenían las plataformas web respecto al contenido de terceros si éste facilitaba la prostitución o el tráfico. Sin embargo, el impacto real de Sesta Fosta ha sido objeto de un intenso debate. Académicas como Queen Maya Kinzer, Athena Michalakena-Kia y Caroline Bronstein, entre otras, argumentan en sus investigaciones que si bien la intención pudo ser buena, las consecuencias no deseadas han sido perjudiciales para muchos trabajadores sexuales consensuados. ¿En qué sentido? Sostienen que la ley provocó un aumento de la censura y el deplatforming, la eliminación de cuentas y contenidos por parte de las grandes plataformas online, que optaron por políticas más restrictivas para evitar riesgos legales. Se cubrieron las espaldas. Exacto. Y esto, a su vez, habría aumentado la precariedad financiera de los trabajadores al perder espacios vitales para anunciarse, encontrar clientes y, crucialmente, realizar screening de seguridad. O sea, menos seguridad al final. Eso argumentan. Además, critican la ley por conflar peligrosamente todo el trabajo sexual con el tráfico de personas. Argumentan que, al empujar a los trabajadores fuera de las plataformas online, la ley pudo haber hecho el trabajo sexual presencial, para quienes lo ejercen, aún menos seguro. Complicado. Y dado el dominio global de las plataformas tecnológicas estadounidenses, Meta, Google, X, esta ley tuvo un efecto dominó en las políticas de moderación de contenido a nivel mundial. Hemos visto las reacciones de las plataformas. Intensificaron la vigilancia, el policing del contenido relacionado con el sexo. Pornhub, por ejemplo, enfrentó una enorme presión pública y de sus socios comerciales. Muchísima presión. Lo que llevó primero a críticas por falta de verificación robusta y luego a una purga masiva donde eliminaron millones de videos de usuarios no verificados, afectando a muchos creadores legítimos en el proceso. Y no podemos subestimar el poder que ejercen los procesadores de pago como Visa y Mastercard. El poder financiero. Funcionan como una capa adicional de regulación de facto, a menudo operando fuera del escrutinio público. Las regulaciones que impuso Mastercard en 2021, por ejemplo, exigiendo documentación muy estricta sobre consentimiento y verificación de edad para todo contenido adulto. Fueron un factor determinante en la decisión inicial de OnlyFans de prohibir el contenido explícito ese año, antes de retractarse. O sea que los bancos y tarjetas tienen la última palabra casi. Este poder de las finanzas para dictar qué contenido es aceptable es un aspecto fundamental del control actual. Definitivamente. Además de estas presiones externas, está el control que ejercen las propias plataformas desde adentro, a través de sus términos de servicio, los TOWs. Por supuesto. Los TOWs son contratos de adhesión que los creadores deben aceptar, y a menudo contienen reglas vagas o restrictivas. Por ejemplo, OnlyFans, prohíbe explícitamente el uso de ciertas palabras clave en las descripciones, como fisting o pegging. Esto limita cómo los creadores pueden catalogar y promocionar su trabajo, incluso si esas prácticas son legales. Entiendo. De manera desproporcionada a creadores de grupos ya marginados, reforzando las desigualdades que mencionábamos antes. Esto nos lleva a un fenómeno que algunas investigadoras como Carmela Morguillo y Salomé Lanier han denominado tecnologías del FOSTA Self. Tecnologías del FOSTA Self. Suena complejo.
Sí, significa que los propios creadores empiezan a autocensurarse de forma proactiva. Evitan ciertos temas, palabras o tipos de contenido, no necesariamente porque sean ilegales, sino por miedo. Miedo a ser penalizados, desmonetizados o directamente expulsados de la plataforma de la que dependen económicamente. La autocensura por supervivencia, digamos. Exacto. Todo esto pone de relieve los límites reales de la autonomía del creador en la economía geek, a pesar de esa narrativa tan seductora de sé tu propio jefe. Claro. El discurso versus la realidad. Las plataformas no solo se quedan con una comisión significativa, el 20% en OnlyFans, pero en otras puede llegar al 40, 50% o incluso más, Wow. sino que dictan qué se puede vender, cómo se puede publicitar y ejercen una influencia enorme sobre las ganancias potenciales a través de algoritmos opacos, sistemas de clasificación, la promoción selectiva. Un control casi total. Es una dinámica de poder desigual, no muy diferente a la que experimentan, por ejemplo, los conductores de Uber frente a los algoritmos y las tarifas que fija la plataforma. Bien, hemos recorrido un camino largo y complejo, ¿eh? Bastante. Desde los grabados renacentistas que desafiaron al Papa, pasando por las distintas olas tecnológicas, hasta llegar a los avatares generados por inteligencia artificial. Lo que vemos es que la creación, el consumo y el control del contenido explícito están en un estado de flujo constante, remodelados continuamente por la tecnología, las fuerzas económicas y las persistentes luchas sociales sobre la moralidad y el poder. ¿Hemos constatado la coexistencia de una enorme generación de riqueza? Recordemos esos 1.1 mil millones de dividendos para los dueños de OnlyFans en solo unos años, Una fortuna. junto a una precariedad y un estigma significativos que afectan a la gran mayoría de los creadores en la base de esa pirámide económica. La tensión central parece bastante clara al final de este análisis, ¿verdad? Sí, creo que se puede resumir como la tensión entre el potencial democratizador de la tecnología, que permite que más personas que nunca puedan crear contenido, expresarse, encontrar audiencias, y, por otro lado, los enormes desafíos que esto plantea, en términos de daño potencial, explotación, la complejidad del consentimiento en la era digital, Sí. y la dificultad intrínseca de regular todo esto en un espacio globalizado, anónimo y que evoluciona a una velocidad vertiginosa. Es abrumador. El debate sobre cómo encontrar un equilibrio justo entre seguridad, libertad de expresión y derechos laborales de quienes trabajan en este sector sigue completamente abierto. Se exploran modelos alternativos como la despenalización total del trabajo sexual implementada en lugares como Nueva Zelanda. ¿Y qué dicen los estudios sobre eso? Las investigaciones disponibles sugieren que este enfoque puede mejorar la seguridad y la capacidad de negociación de los trabajadores, aunque reconocen que persisten desafíos importantes, incluyendo el estigma social, claro. Entiendo. Y para cerrar, queremos dejar una pregunta flotando en el aire, algo para reflexionar. A ver. A medida que la inteligencia artificial generativa sigue avanzando, creando medios sintéticos, fotos, videos, voces, cada vez más indistinguibles de la realidad, pensemos en esos videos virales de IA que ya circulan y que nos hacen dudar si son personas reales. Sí, que son impresionantes y a la vez inquietantes. ¿Qué empieza a significar la palabra autenticidad en este espacio del contenido erótico y la conexión? Buena pregunta. Si una parte fundamental de lo que muchos fans buscan no es solo el estímulo visual, sino esa sensación de conexión, esa relación parasocial con el creador. Ajá, la ilusión de cercanía. Y si la IA promete ofrecer interacciones que parecen personalizadas, que están siempre disponibles y que harán exactamente lo que tú quieras, La promesa de la IA. ¿podría la IA, en un futuro no tan lejano, convertirse en la fuente preferida de contenido erótico o de compañía simulada para una parte del público? Quizás desplazando a los creadores humanos o, como mínimo, difuminando por completo las líneas entre lo real y lo sintético. ¿Es una posibilidad? Inquietante. ¿Qué nuevas y profundas preguntas plantea este escenario sobre la naturaleza del trabajo, el valor de lo humano, la conexión interpersonal y la esencia misma del deseo en nuestra inminente era post-realidad?